la venia, señoría. Buenos días, Lehendakari. Buenos días, según un buen día. Está citado por mi patrocinado, por interés de mi patrocinado, en relación a la intermediación entre el Govern de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Y le quería empezar preguntando cómo empezó esta intermediación. Comenzó el 19 de junio del año 2017 con un encuentro que mantuve con el presidente Puigdemont en el Palau de la Generalitat. Me reuní por un espacio de 4 horas con el presidente Puigdemont y fue en el transcurso de esa conversación en la que el presidente Puigdemont me manifestó la situación de bloqueo absoluto en la relación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno español y solicitó que yo interviniera para intentar encauzar la relación con una finalidad de conducirnos a una solución pactada, a una solución acordada entre ambos gobiernos. Pues a partir del 19 de junio, ese mismo día yo mantuve un encuentro en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona con la vicepresidenta entonces, Soraya Sáez de Santamaría, a quien manifesté y relaté el encuentro que yo había mantenido con el presidente Puigdemont y a quien solicité que lo comunicara al presidente del Gobierno español para mostrar también mi deseo de una reunión con el presidente del Gobierno español. Mantuve la reunión con el presidente del Gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de 2 horas. A partir de ese momento ya fueron muchas las conversaciones, muchas las comunicaciones mantenidas, muchos los encuentros mantenidos con diversas personas con diferentes responsabilidades, diversas personas del ámbito social, político, institucional, cultural, económico, empresarial, todas ellas vinculadas con la realidad de Cataluña y todas ellas conocedoras de la situación en Cataluña, entre las cuales creo que es relevante citar que ya es tras el día 21 de septiembre de ese año que yo mantengo otra conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como consecuencia de la entrada el día anterior de las fuerzas de la Guardia Civil en la Consellería de Hacienda de Economía de la Generalitat. Es a partir ya del 4 de octubre, concretamente, cuando a mí se me solicita, de la misma manera que se me había solicitado por parte del presidente Puigdemont, se me solicita que intervenga y lo hacen muchas personas solicitándome ese día 4 de octubre y desde el 4 de octubre hasta el 27 de octubre fue prolija la relación que mantuve con todo tipo de responsables políticos, institucionales, económico-empresariales, sociales. Muy bien. Volviendo a la reunión que nos ha contado que mantuvo con el presidente del Gobierno el 19 de julio en la Moncloa, fue una reunión, entiendo, presencial en este sentido. Sí. El tema que trataron fue fundamentalmente sobre la cuestión catalana. Sí, exclusivamente. El día 20 de septiembre hice unas declaraciones públicas también en relación a la actuación de las fuerzas de la Guardia Civil en la Consellería de Hacienda o de Economía. Un conflicto político con alto arraigo social requiere una solución política negociada. Ni la imposición, ni la vía judicial, y mucho menos la vía penal, son la solución. Considero que es necesario habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de autogobierno quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro puedan hacerlo con plenas garantías. Y el día 21 de septiembre mantuve una conversación telefónica con el presidente Rajoy, mantuve una conversación telefónica ese día 21 de septiembre. Era después de la situación que se produjo ante el Departamento de Economía, ¿no? Sí. ¿Usted qué le transmitió y qué le contestó el señor Rajoy? Hizo unas declaraciones y al propio presidente del Gobierno español le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo y que se estaban produciendo y hice la observación además de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que entendía que había que medir mucho los pasos que se pudieran dar en orden a no provocar situaciones que condujeran a una fractura social. Y el presidente del Gobierno español me contestó diciendo que
en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera. Y esa es la función que yo hice, de enlace, de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando. Ese es el esfuerzo que yo entendía que había de hacer, porque entiendo que nuestra función tiene que ser la de, basada en el diálogo, intentar siempre la búsqueda de acuerdos, y no entiendo lo que pueda ser una acción basada en la crispación y provocadora de lo que pueda ser desencuentros. A partir del día 4 de octubre yo fui presentando propuestas tanto al Gobierno catalán, al Gobierno de la Generalitat, como también al Gobierno español. ¿Y con qué contenido estas propuestas? Eran diversas propuestas, hasta 4 o 5 propuestas, hasta llegar al día 27 de octubre. Hice planteamientos también de lo que no debiera de ser una declaración unilateral de independencia, y todo ello conducente a lo que no fuera tampoco la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por parte del presidente Puigdemont, siempre encontré una disposición al diálogo, además de que era lo que se me solicitaba, que encauzara una vía de comunicación conducente al diálogo, y encontré absoluta receptividad a los planteamientos que yo iba haciendo, lo cual pude constatar con la declaración a la que él procedió como presidente de la Generalitat el día 10 de octubre. De mi comparecencia no esperen ni amenazas, ni chantajes, ni insultos, con la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y de no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla. Al contrario, nunca nos pondremos de acuerdo en todo, como es evidente. Pero entendemos, tal como hemos demostrado muchas veces, que la manera de avanzar no puede ser más que la democracia y la paz. Esto quiere decir el respeto por el que piensa diferente y encontrar cómo hacer posible las aspiraciones colectivas con la valentía que esto requiere, y también requiere mucho diálogo y valentía. Como se pueden imaginar, en estas últimas horas y días se me han dirigido muchas personas sugiriendo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Todas estas sugerencias son lícitas, son respetables y son propias de un momento como este. A todos los que he podido se lo he agradecido, porque en cada uno de ellos he reconocido razones fundamentadas que merece la pena escuchar. También he pedido opinión a diversas personas que me han ayudado a enriquecer el análisis del momento y la perspectiva del futuro, y por lo tanto también quiero agradecérselo de todo corazón. Voluntad de diálogo y de acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo y nuestra prioridad. Todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario, nos queremos reentender mejor, y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña. Para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento exige no solo que se reduzca la tensión, sino que también haya una voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña. Todos ustedes saben que desde el día después del referéndum se han puesto en marcha distintas iniciativas de mediación, diálogo y negociación en el ámbito nacional, estatal e internacional. Algunas de estas son públicas, otras todavía no, pero lo serán. Todas son muy serias y eran difíciles imaginar estas soluciones hace muy poco tiempo. Los llamamientos al diálogo y a la no violencia se han sentido desde todos los rincones del mundo. La declaración que hizo ayer el grupo de 8 premios Nobel de la Paz
la que hicieron también al frente de los cuales estaba el antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y numerosas personalidades de todo el mundo, los posicionamientos de presidentes y primeros ministros, de líderes europeos, de políticos europeos. Aquí hay un llamamiento al diálogo por toda Europa, porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces tienen que ser escuchadas, merecen ser escuchadas, y todas, sin excepción, nos han pedido que iniciemos una época para dar una oportunidad al diálogo con el Estado español. Hoy nos toca hacerlo, por responsabilidad y por respeto. Nos ofrecemos al diálogo. Estoy convencido de que si en los próximos días todo el mundo actúa con la misma responsabilidad y cumple con sus obligaciones, el conflicto entre Cataluña y el Estado español se puede resolver de manera serena y acordada, respetando la voluntad de los ciudadanos. Por nosotros no va a ser. Lo cual pude constatar con la declaración a la que él procedió como presidente de la Generalitat el día 10 de octubre en el pleno que se sustanció en el Parlamento de Cataluña, como también posteriormente mantuve con el presidente Puigdemont una comunicación escrita durante los días 20, 21, 22, 23 de octubre, en la que yo le hice mis observaciones, mis sugerencias en relación a lo que era la declaración unilateral de independencia, que yo entendía que no había tenido un valor normativo en la declaración que se efectuó el día 10 de octubre. Me encontré en el presidente Puigdemont una actitud absolutamente receptiva, que es constatable también con lo que fue el acuerdo que se adoptó en la noche madrugada del 25 de octubre al 26 de octubre de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería, para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. Hasta que a las 14 horas de ese día 26 de octubre él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la Plaza Sant Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas. O sea, el debate principalmente que le trasladaba y usted le daba su opinión era sobre si convocar o no las elecciones y la cuestión de la aplicación del 155, ¿no? Sí, así es. ¿Lo he entendido bien? En todo momento fue el intento de búsqueda de una vía de diálogo que condujera a una relación estable entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español, algo que el propio presidente del Gobierno español, en la comunicación que mantuvimos el 21 de septiembre antes referida, me reconoció que no existía. Fui conocedor de la carta de respuesta del presidente Puigdemont al requerimiento del Gobierno español en la persona del presidente del Gobierno español. ¿Y allí cumplimentó el requerimiento cuando usted fue conocedor de esta carta? Por la lectura que yo hice de la carta, sí, y sobre todo en la última frase de ese escrito del presidente Puigdemont al presidente del Gobierno español, él manifestaba que no había habido una declaración unilateral de independencia. Bien, para que fructificara este diálogo, usted propuso o situó como condición imprescindible ante el presidente del Gobierno español la aceptación de un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña. En ningún caso. Téngase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba, incluso se comunicaba, se hicieron planteamientos públicos de suspensión de la autonomía catalana. Hubo un compromiso también entre el presidente del Gobierno español y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de la aplicación del artículo 155. Hubo también en aquellas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116. Ante esta situación, volví a mantener una conversación con el hoy exconseller de Empresa, Santi Vila, quien también me manifestaba esa misma mañana que de una conversación con el exministro Rafael Català, le solicitaba que yo fuera quien intercediera ante el presidente del Gobierno español.
O sea, estando dispuesto, como nos relata el presidente Puigdemont, a convocar elecciones para evitar la aplicación del 155, cuando esto usted lo trasladó al presidente Mariano Rajoy, ¿cuál fue la respuesta? Una actitud de escucha, de atención, sí, una actitud también renuente por parte del presidente del Gobierno español. Bueno, yo tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del Gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente. No estaba dado a la aplicación del 155, según dice, pero en cualquier caso tampoco le contestó con toda la precisión. No obtuvo del presidente Rajoy una respuesta precisa y concisa al respecto. Así es, y esto es lo que transmití en el último instante al presidente Puigdemont, que me requería alguna garantía. Yo le dije que yo no podía ofrecer garantías. En todo caso, sí, una intuición a la que me he referido, pero la intuición se basaba en la posibilidad de que, disuelto el Parlamento de Cataluña y convocadas las elecciones por el presidente Puigdemont, hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del Gobierno español. Para finalizar, ¿usted hubiera mediado si no hubiera tenido la intuición o la convicción de que había una voluntad real de diálogo por parte del presidente Puigdemont, que es quien le pidió en primera instancia, como ha explicado, esta mediación? Yo no hubiera aceptado una mediación sobre cuestiones que no me competen y sobre cuestiones que, en todo caso, provocaran más tensión entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Homs. ¿El Ministerio Fiscal quiere formular alguna pregunta? Y con la venia, el 19 de mayo de 2017 se invita a Puigdemont a comparecer al Congreso de los Diputados. ¿Recuerda si esta respuesta fue que solo iría al Congreso si antes se admitía que hubiera referéndum? No, en ningún caso hablé yo con el presidente Puigdemont de esas condiciones. Si usted conoció que lo que le planteaba Puigdemont a la presidenta del Congreso era no someterse a una votación porque otras ya habían sido rechazadas, sino simplemente ir a explicar. No solamente que otras hubieran sido rechazadas, sino que yo, en mi calidad anterior de presidente del Partido Nacionalista Vasco, recuerdo perfectamente el proceso de reforma exprés de la Constitución en agosto del año 2011, donde el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda sobre el derecho de autodeterminación que fue rechazada. Conozco, por lo tanto, todo lo que han sido las propuestas que se hayan formulado en el Congreso de los Diputados y las resoluciones que se hayan adoptado. ¿Conoce usted el camino que siguió el presidente Ibarretxe cuando se presentó al Congreso de los Diputados? ¿Sabe si la propuesta del señor Ibarretxe, el lehendakari Ibarretxe, se votó en el Congreso de los Diputados? Fue no admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. Asistí en calidad de presidente del Partido Nacionalista Vasco en el territorio de Vizcaya y parlamentario vasco, que era en aquel momento, asistí en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al debate. Una de las vías era, sí, la de llegar a una consulta legal y pactada. Cuando habló con el presidente del Gobierno, señor Rajoy, el 21 de septiembre, al día siguiente de los hechos en la consejería, se habló, dice usted, de que no debían seguir así, sí, que se estaba yendo de las manos. Sí. ¿A qué se refería con eso? A lo que había sido la intervención de la Guardia Civil y las primeras requisitorias que se habían hecho y lo que eso provocaba también de convulsión en la sociedad catalana. Creo que estábamos llegando ya a puntos de crispación en la vida catalana que no era lo pertinente y es por eso por lo que ya empecé a advertir que todo se podía empezar a ir de las manos. En todo caso, había también una renuencia, como he dicho antes también, por lo que pudiera ser la actitud propositiva o positiva o proactiva por parte del presidente del Gobierno español. Era una actitud de escucha, de atención, de respuesta no satisfactoria en algunos casos, pero no era una actitud proactiva de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación.
¿Se habló en algún momento de los hechos del día 20 como hechos violentos o se comentó entre usted y el señor Rajoy la naturaleza de esos hechos? Sí, de hecho, como he relatado también en una respuesta anterior, una respuesta del propio presidente del Gobierno español sería que en adelante la actuación sería lo mínimo posible y dentro de lo mínimo posible que fuera con la máxima delicadeza posible. Bien, pues no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias, señor fiscal. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? La mediación que usted realizó entiendo que era bilateral, que era de las dos partes, no solamente unidireccional. Una parte o representantes de la vida catalana en todos los ámbitos que tenían una preocupación por la situación que se da en Cataluña solicitaban la mediación. No fue así solicitada por parte del Gobierno español, por lo tanto no fueron las dos partes quienes lo solicitaran, aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento. ¿Usted le trasladó al señor Puigdemont la imposibilidad, con arreglo al ordenamiento jurídico, de plantear un referéndum unilateral? ¿Un referéndum como se convocó? No solamente la referencia al referéndum, sino a la vía unilateral. Yo, el 19 de junio, en ese encuentro que mantuve con el presidente Puigdemont, abogaba, y como he abogado siempre, por la vía de la bilateralidad. Una consulta legal y pactada, de tal manera que, aun cuando el ordenamiento jurídico plantee unos límites, también desde el cumplimiento de la legalidad se pueda plantear la modificación de ese ordenamiento. Cuando usted le hacía ese planteamiento al señor Puigdemont, ¿cuál era la respuesta del señor Puigdemont? Pues he de decir que compartía la reflexión que yo le participaba y que en modo alguno él tenía deseo de proceder a la declaración unilateral de independencia, y esto lo constaté así el mismo día 10 de octubre en el previo al desarrollo del Pleno del Parlamento de Cataluña, durante el Pleno del Parlamento de Cataluña y posterior al Pleno del Parlamento de Cataluña de ese día 10 de octubre. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias a la Abogacía del Estado. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta, por favor? Sí, muy brevemente. Buenos días. Buenos días. Usted, por no incidir en ya cuestiones obviamente que le han preguntado, pero usted a respuesta a una de las defensas, la que le ha propuesto, ha manifestado que existió un riesgo para la aplicación del artículo 116 de la Constitución. ¿Exactamente por qué existía ese riesgo? No, he dicho que se comentaba públicamente. Partíamos de conceptos como la suspensión de la autonomía, a la que me he referido anteriormente, como también de la amenaza de la aplicación del artículo 116 de la Constitución. Era algo que se estaba comentando de manera pública y no hice más que hacer de constatación de esos comentarios. Pero, en concreto, el señor Rajoy le trasladó a usted en esas conversaciones alguna razón referente al artículo 116. No, en absoluto. Yo con el señor Rajoy no hablé del artículo 116 y creo que en ningún caso he hecho ninguna referencia a que yo hubiera hablado con el presidente Rajoy del artículo 116, más que reproducir lo que públicamente se estaba diciendo. Pues no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, señor Urkullu, por marcharse. Recoja el carnet de identidad. Y gracias.